En el ámbito de la investigación, es de gran interés estudiar cómo influyen unas variables sobre otras, a lo que también se le conoce como relaciones causa y efecto o causalidad. Por ejemplo, podría ser de interés determinar cuál es la causa o las causas que producen que la densidad del agua varíe. El investigador puede generar un listado de variables que él considera que podrían ser la causa. Por ejemplo, la temperatura, la presión, el material del recipiente que la contiene, el color del recipiente que la contiene, la carga microbiana, entre otras múltiples variables o la combinación de varias de ellas. Algunas incluso podrían parecer inverosímiles, pero justamente para eso es la investigación, para confirmar hipótesis o para descartarlas. Bajo estas premisas, el investigador puede diseñar su experimento. Esto es de gran importancia, pues si genera un mal diseño, los resultados no serán confiables. En este caso, el investigador podría ir variando la temperatura y midiendo la densidad, manteniendo constantes las demás variables. Otro ejemplo podría ser que varíe la presión y vaya midiendo la densidad, manteniendo constantes las demás variables. O también variar simultáneamente la temperatura y la presión y medir el efecto combinado y compararlo con los efectos individuales. Y de esa manera se podrían diseñar infinidad de experimentos. A la variable que el investigador estudia como posible causa se le llama factor o variable independiente, y a la variable que es susceptible al cambio se le conoce como variable respuesta o variable dependiente. Si el investigador mide la densidad a diferentes temperaturas, entonces el factor es la temperatura y la variable respuesta es la densidad. Cuando decimos que un experimento tiene un diseño unifactorial, nos referimos a que solamente estudiamos los efectos que produce un único factor sobre la variable respuesta. Por ejemplo, cuando hablamos de ANOVA de un factor, nos referimos a que únicamente teníamos un factor en el experimento. A los diferentes valores o categorías que le asignamos a un factor, les llamamos niveles. Por ejemplo, si vamos a utilizar temperaturas de 10, 20, 30 y 40 grados centígrados, entonces tenemos 4 niveles. Si otro factor fuera el material del recipiente y escogiéramos arcilla, vidrio y poliestireno, entonces tendríamos 3 niveles para este factor. Cuando tenemos varios factores, podemos realizar múltiples combinaciones. Por ejemplo, si tenemos como factores a la temperatura y la presión, y 3 niveles para cada uno, podríamos generar las siguientes combinaciones. A cada una de las combinaciones le llamamos tratamientos. Si tenemos un único factor, los tratamientos coincidirán con los niveles. Por otra parte, volver a realizar la medición con el mismo tratamiento se conoce como repetición. Cuando estamos midiendo la influencia de una variable sobre otra, es muy importante controlar las demás variables para reducir el error experimental. Por ejemplo, el investigador podría estudiar si el material del recipiente influye y medir la densidad en diferentes recipientes, pero si no controla que la temperatura sea constante, podría llegar a concluir erróneamente. En la mayoría de experimentos existen variables que el investigador no puede controlar, ya sea por falta de recursos, porque ignora que existen estas variables, o por diferentes causas. En estos casos es inevitable que se produzca un error experimental. Sin embargo, es de interés del investigador reducir al máximo posible las variables no controladas, pues mientras menor sea el error experimental, más confiables son los resultados y las conclusiones.